Año 1666, desde el nacimiento de Cristo. Moscú, el corazón de un zarato que se extendía por medio mundo, se paralizó en una tensión gélida. El invierno de aquel año fue crudo, pero el frío que atenazaba la ciudad no provenía solo de la escarcha que crujía en los muros de troncos y cubría con intrincados dibujos las ventanas. El frío venía de dentro, del centro mismo del poder, de la Cámara de las Facetas del Kremlin, donde se celebraba un juicio como Rusia nunca antes había conocido. En la penumbra húmeda, iluminada solo por la llama vacilante de cientos de velas, se reunió el Gran Sínodo de Moscú. No era una simple asamblea de los más altos jerarcas. Era un teatro, en cuyo escenario se representaba la última y más trágica escena de un gran drama. En un extremo de este escenario, en un alto trono real, con vestiduras de brocado, bordadas de oro y perlas, se sentaba el zar Alejo Mikhailovich, más tarde apodado el Silenciosísimo, pero en su semblante no había ni rastro de silencio. Su rostro pálido, enmarcado por una barba rubia, estaba tenso, y en sus ojos, habitualmente mansos, se agitaba una tormenta, una mezcla de ira, un resentimiento antiguo y quizás un dolor mal disimulado por la traición de una antigua amistad. Frente a él, en un simple banco destinado a los acusados, se alzaba una figura gigantesca, vestida con una sencilla sotana de monje. Era él. Nikon. Hasta ayer, era, por la gracia de Dios, gran señor y soberano, arzobispo de la ciudad reinante de Moscú, y de toda la grande, pequeña y blanca Rusia, y de todos los países del norte y la costa, y de muchos estados, patriarca. Hasta ayer, era el amigo íntimo, el consejero más cercano y el padre espiritual del zar, que ostentaba junto a él el título de gran soberano, un hombre cuya voluntad era ley, cuya palabra sacudía los cimientos del Estado, cuyos designios se extendían mucho más allá de las fronteras del zarato de Moscú, soñando con un imperio ortodoxo universal con centro en la tercera Roma. Y hoy era un acusado, imputado de orgullo, de abandono voluntario de su cátedra, de injurias contra el zar y todo el Estado. A su alrededor, como un coro antiguo, se situaban los personajes de este drama, boyardos con barbas frondosas, en cuyos ojos ardía un triunfo mal disimulado, pues odiaban desde hacía mucho tiempo al patriarca autoritario y de carácter severo. Los jerarcas rusos, muchos de los cuales habían sido consagrados por él mismo, ahora estaban sentados con la mirada baja, sin atreverse a levantar los ojos ni al zar ni a su antiguo señor. Y los jueces principales, especialmente traídos de tierras lejanas, eran dos patriarcas orientales, Paisio de Alejandría y Macario de Antioquía, cuyos exóticos atuendos y rostros morenos añadían un toque surrealista a la escena. Ellos, representantes de tronos antiguos pero largamente extintos, habían sido llamados para decidir el destino del titán que encabezaba la Iglesia ortodoxa más joven y poderosa del mundo. El aire estaba electrificado. Cada palabra de la acusación, leída por un diácono, caía en el silencio resonante como un martillazo. El zar acusaba a Nikon de que, con su orgullo desmedido, había intentado poner el sacerdocio por encima del reino, humillar el poder real, otorgado por Dios. Nikon, sin doblegarse, respondía con voz de trueno, denunciando a los boyardos por sus intrigas y al propio zar por su ingratitud y connivencia con los enemigos de la Iglesia. No era una simple disputa judicial, era una fractura tectónica, el choque de dos cosmovisiones, dos conceptos de poder. Los dos soles que hasta hacía poco brillaban al unísono en el firmamento ruso, el zar y el patriarca, se enfrentaban en una lucha mortal, y uno de ellos debía inevitablemente extinguirse. Nadie de los presentes podía aún comprender plenamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. No sabían que este juicio no sería el final, sino solo el prólogo de una tragedia que se prolongaría durante siglos, que la grieta abierta entre el zar y el patriarca se convertiría en el cisma más profundo del pueblo,
que dividiría a los rusos en niconianos y viejos creyentes, en fieles a la antigua y a la nueva fe, y que esta herida nunca sanaría por completo. No sabían que, al aplastar a Nikon, estaban involuntariamente allanando el camino hacia un modelo de Estado donde la Iglesia se convertiría en un simple engranaje de la máquina estatal, completamente subordinada al poder secular. Pero para comprender cómo este gigante de sotana negra acabó en el banquillo de los acusados, cómo el hijo de un campesino alcanzó un poder sin precedentes, y por qué su caída fue tan grandiosa como su ascenso, es necesario retroceder muchas décadas, a los impenetrables bosques de Nizhny Novgorod, donde a principios del turbulento siglo XVII, en una pobre familia mordvina, nació un niño al que le dieron el simple nombre de Nikita. Nadie podría haber imaginado entonces que este niño estaba destinado a sacudir los cimientos del zarato ruso y a inscribir para siempre su nombre, Nikon, en los anales de la grande y trágica historia. Antes de que el temible patriarca Nikon, titán del espíritu y constructor de imperios, apareciera en el mundo, existió el niño Nikita. Y para comprender la naturaleza de su voluntad inquebrantable, su ambición absorbente y esa energía casi sobrehumana que lo impulsó toda su vida, es necesario sumergirse en la realidad austera y sombría de su infancia. Su camino no comenzó en palacios ni en las mansiones de los boyardos, sino en una isba negra sin chimenea, en la pequeña aldea de Beldemanovo, en la gobernación de Nizhny Novgorod, en mayo de 1605. El siglo XVII apenas comenzaba, trayendo consigo para Rusia el período tumultuoso, el hambre, las guerras y la devastación. Pero para el pequeño Nikita Minin, nacido en la familia de un simple campesino, la turbulencia no estaba solo en el Estado, reinaba en su propio hogar. Las fuentes, principalmente la hagiografía escrita por su fiel hipodiácono Iván Shusherin, pintan un cuadro desolador. Su padre, Mina, era, según diferentes fuentes, un campesino ruso o un mordvino, y el protopapa Avvakum, su futuro enemigo acérrimo, que creció en las mismas tierras, afirmaba incluso que el padre de Nikita era un cheremis, es decir, un mari, y que su madre era rusa. Esta sangre mixta, posiblemente, se convirtió en una de las fuentes de esa naturaleza impetuosa e incontenible que tanto distinguió a Nikon de sus contemporáneos rusos. La temprana muerte de su madre fue para el niño la primera tragedia, que abrió una serie de pruebas. Su padre se casó de nuevo poco después, y una madrastra entró en la casa. Esta figura, que se ha convertido en un arquetipo en los cuentos populares, fue para Nikita una terrible realidad. La hagiografía habla del odio que ella sentía por su hijastro. Lo hacía pasar hambre, lo golpeaba y, según se afirma, incluso intentó matarlo en varias ocasiones, ya fuera tratando de envenenarlo o de asfixiarlo con el humo de la estufa. Sobrevivir en tal ambiente requería una astucia, una agilidad y una resistencia impropias de un niño. Cada día era una lucha que templaba el carácter como una hoja de acero. Aprendió a no confiar, a depender solo de sí mismo, a ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara de osquedad y a estar siempre preparado para el golpe. El mundo de un campesino ruso del siglo XVII era estrecho y duro. La vida giraba en torno a un trabajo agotador de sol a sol, sujeto al eterno ciclo de las estaciones. En invierno, toda la familia, junto con el ganado menor, terneros, corderos, gallinas, se hacinaba en una única isba calentada sin chimenea, donde el humo acre irritaba los ojos y el aire era viciado y pesado. En verano, el trabajo era en el campo, donde un solo año de mala cosecha significaba la muerte por hambre para toda la aldea. Apenas había diversiones, salvo las raras fiestas patronales y los ritos austeros, impregnados de ecos paganos. Pero en este mundo sombrío, Nikita tenía un escape, una ventana a otra realidad, la lectura y la iglesia. Aprendió con avidez a leer los libros sagrados, asombrando a quienes lo rodeaban con su memoria fenomenal y su mente aguda.
El servicio eclesiástico, con su solemnidad, sus misteriosos rituales, el parpadeo de las velas y la lectura cantada en un incomprensible pero majestuoso eslavo eclesiástico, era para él una puerta a otro mundo, un mundo de significados superiores, de grandes ascetas y reyes bíblicos. Esto contrastaba notablemente con la tosca vida cotidiana y la lucha diaria por la supervivencia. La Iglesia no solo ofrecía consuelo, sino que también mostraba otro camino, un camino de hazaña espiritual que podía elevar a un hombre del fango a una altura inalcanzable. No es de extrañar que a los 12 años, incapaz de soportar más los maltratos de su madrastra, Nikita diera su primer paso independiente y decidido. Se marchó secretamente de casa. Su camino lo llevó al monasterio más cercano, el de Makariev del Tobotsky. Para un niño campesino, era el único ascensor social, la única oportunidad de escapar del círculo predestinado. En el monasterio, no solo encuentra refugio, se sumerge en el elemento al que tanto anhelaba su alma. Aquí aprende los fundamentos de la obediencia monástica, estudia la regla, continúa leyendo libros con avidez. Fue allí, entre los muros del monasterio, donde se formó su cosmovisión, su convicción de que la esfera espiritual es inconmensurablemente superior al ajetreo mundano. Sin embargo, esta primera experiencia monástica resultó ser breve. Su padre, en su lecho de muerte, envía a buscar a su hijo, suplicándole que regrese a casa, se case y continúe el linaje. Atado por el deber filial, Nikita obedece. Regresa al mundo, se casa, se convierte en cabeza de familia. Parece que su destino está sellado, que se convertirá en un aldeano común, aunque más instruido y piadoso que otros. Pero las semillas sembradas en su alma ya han germinado. El anhelo de servicio espiritual era irresistible. El destino parecía haber preparado para Nikita Minin un camino trillado y tranquilo, como pastor rural. Al regresar del monasterio por la voluntad de su padre moribundo, entró en la vida secular, pero lo hizo en sus propios términos, eligiendo el camino más cercano al servicio de Dios. Poseyendo la habilidad de leer y escribir, una rareza en el entorno campesino, y un profundo conocimiento del servicio eclesiástico, a la edad de unos 20 años, fue ordenado sacerdote de parroquia. Para el joven sacerdote Nikita, comenzó una nueva etapa, llena de preocupaciones pastorales. Oficiaba la liturgia, bautizaba, casaba, daba la extremaunción, era un guía espiritual para su grey. Probablemente, desempeñaba sus funciones con la misma pasión y maximalismo que le eran propios en todo. No se limitaba a cumplir con su deber, ardía en fe, y esto no podía pasar desapercibido. Su fervor, su erudición y su elocuencia le granjearon rápidamente fama mucho más allá de su comarca natal. Pronto, por intercesión de unos mercaderes moscovitas, asombrados por sus talentos, fue trasladado a la capital. Moscú, ya recuperada de las conmociones del período tumultuoso, era una ciudad ruidosa, populosa y abigarrada. Aquí la vida bullía, los destinos se entrelazaban, se tejían intrigas y se amasaban fortunas. Para un sacerdote provinciano, era un mundo lleno tanto de tentaciones como de oportunidades. El padre Nikita sirve en una de las iglesias de Moscú, y su fama como pastor celoso y estricto no hace más que crecer. Pero su alma, inclinada al ascetismo y la soledad, se sentía agobiada por el ajetreo de la capital. La vida secular, incluso en el sacerdocio, le parecía un compromiso, una media tinta. Y entonces sobrevino la tragedia que se convirtió en el parteaguas que inclinó definitivamente su destino hacia el monacato. Durante sus 10 años de matrimonio, uno tras otro, aún en la infancia, murieron sus 3 hijos. Esta sucesión de pérdidas lo destrozó. En este terrible dolor, vio no una casualidad, sino el dedo amenazador de Dios, una señal del cielo, un llamado a abandonar el mundo de forma definitiva e irrevocable. Para un hombre de su talante, acostumbrado a ver en todo la manifestación de una voluntad superior,
No podía haber otra interpretación. Dios le quitaba a sus hijos para tomarlo a él por completo para su servicio. Esta decisión fue firme e inflexible. Convence a su esposa de que sus caminos ahora deben separarse. Ella debe tomar los hábitos monásticos, y él mismo dedicará el resto de su vida a Dios como monje. El padre Nikita ingresa a su esposa en el monasterio de San Alejo de Moscú, asegura su manutención y, rompiendo los últimos lazos que lo ataban al mundo, parte hacia el norte, al lugar más austero y ascético que se pueda imaginar. El Skid de Anzer en las Islas Solovetsky. En el año 1635, a la edad de 30 años, tomó los votos con el nombre de Nikon. La elección del nombre no fue casual. Aludía a los mártires y ascetas de la antigüedad, y esto correspondía plenamente a su estado de ánimo. El Skid de Anzer no era lugar para los débiles de espíritu. Un clima riguroso, comida escasa, largos oficios, duro trabajo físico y una disciplina estrictísima bajo la dirección del fundador del Skid, el venerable Eleazar de Anzer. Nikon se sumerge de lleno en esta nueva vida. Busca las obediencias más duras. Mortifica su carne con el ayuno y la oración. Sus proezas ascéticas asombran incluso a los hermanos más experimentados. Sin embargo, fue aquí donde se manifestó por primera vez con toda su fuerza el otro lado de su naturaleza, su autoritarismo, su intransigencia y su extrema escrupulosidad en cuestiones de regla y orden. Entra en conflicto con el propio venerable Eleazar, fundador del Skid. La causa de la disputa, a primera vista, parece insignificante: desacuerdos sobre la distribución de las donaciones del monasterio. Pero para Nikon era una cuestión de principios. Intolerante a las objeciones y considerando su opinión como la única correcta, se ve obligado a abandonar el Skid de Anzer. Su camino lo lleva al monasterio de Kościełskie, perdido en la espesura de una pequeña isla. Pero tampoco aquí se pierde. Su energía, sus habilidades organizativas y su autoridad espiritual son tales que ya en el año 1643 los hermanos lo eligen su igúmeno. El antiguo hijo de campesino, el antiguo sacerdote de parroquia, que había sobrevivido a una tragedia personal, se convierte en el jefe de un monasterio. Impone el orden con mano de hierro, se ocupa de la hacienda, exige a los monjes el cumplimiento incondicional de la regla. Ya no es solo un monje asceta, es un señor, aunque por ahora, a la escala de un único monasterio perdido en los bosques. Ha aprendido no solo a obedecer, sino también a mandar, y el destino ya le preparaba un nuevo y mucho más amplio escenario para la manifestación de sus talentos. Mientras el igúmeno Nikon, en la remota soledad del monasterio de Kościełskie, gobernaba con mano de hierro la comunidad que le había sido confiada, en Moscú ascendía al trono un nuevo zar. En el año 1645, tras la muerte de Miguel Fyodorovich, la corona fue heredada por su hijo de 16 años, Alejo. El joven monarca, más tarde apodado el Silenciosísimo, era una persona profundamente piadosa, impresionable y sinceramente deseosa del bien de su reino. Buscaba un apoyo espiritual, buscaba personas capaces no de adular, sino de decir la verdad, de guiar y aconsejar. Y fue precisamente en este momento cuando la providencia lo cruzó con Nikon. En el año 1646, por asuntos del monasterio, probablemente para recaudar donaciones, el igúmeno Nikon llegó a Moscú. Según el procedimiento establecido, debía presentarse ante el confesor del zar, el influyente protopapa Stefan Bonifatiev, quien era el centro del llamado Círculo de los Celadores de la Antigua Piedad. Este círculo, que incluía a destacados eclesiásticos e incluso al propio joven zar, tenía como objetivo la corrección de las costumbres del pueblo y del clero, la lucha contra la embriaguez, las supersticiones y el establecimiento del orden en la vida eclesiástica. El encuentro con Nikon causó una impresión colosal en Bonifatiev y en los demás celadores. Ante ellos,
no se presentó un igúmeno provinciano servil, sino un hombre de estatura gigantesca, con una mirada penetrante, una voz de trueno y una confianza en sí mismo inquebrantable. No habló de dinero, sino de problemas espirituales, de la necesidad de fortalecer la fe, de la altura del servicio sacerdotal. Su erudición, su mente aguda y su energía lo distinguían notablemente del resto. Poco después, Nikon fue presentado también al propio zar Alejo Mikhailovich. Este encuentro fue decisivo para ambos y para toda Rusia. El zar, de 16 años y de carácter apacible, quedó completamente fascinado por el igúmeno de 40 años. Vio en Nikon lo que, quizás, le faltaba a él mismo: una voluntad titánica, determinación, la disposición a llegar hasta el final por una idea. Nikon, a su vez, vio en el piadoso soberano el instrumento ideal para la realización de sus grandiosos planes de transformar la Iglesia y el Estado rusos. Entre ellos, surgió instantáneamente esa conexión espiritual especial, esa profunda simpatía que más tarde se llamaría amistad. El zar ya no quiso dejar marchar a tal hombre de vuelta a la remota soledad. En lugar de cocheosero, Nikon recibió el nombramiento de archimandrita del prestigioso monasterio de la capital, el Novospassky, que era el panteón familiar de los Románov. Fue una señal de la más alta confianza. Alejo Mikhailovich solía ir allí a rezar, y después del servicio conversaba largamente con el archimandrita. Nikon se convirtió en su consejero más cercano, no solo en asuntos espirituales, sino también estatales. Cada viernes debía presentarse en palacio para conversar. El zar, confiando en su inteligencia y honestidad, le encargó que recibiera las súplicas de todos los ofendidos y oprimidos, que buscaban en él protección contra la injusticia de jueces y boyardos. La fama de Nikon como intercesor y amante de la verdad resonó por todo Moscú. Su influencia sobre el zar se volvió ilimitada. Entró en el círculo íntimo de los celadores de la piedad, donde su voz se convirtió rápidamente en decisiva. Entre estos celadores se encontraba otro hombre brillante y apasionado, el protopapa Avvakum Petrov de Yurievets. En aquellos años eran camaradas, de ideas afines, ambos velando por la piedad. Aún no sabían que, en pocos años, se convertirían en enemigos acérrimos e irreconciliables, personificando los dos polos del cisma venidero. El ascenso de Nikon fue vertiginoso, como el vuelo de un halcón. En el año 1649, solo 3 años después de su aparición en Moscú, fue elevado al rango de metropolitano de Novgorod y Velikiye Luki, una de las sedes más antiguas y honorables de la Iglesia rusa. La consagración fue realizada por el propio patriarca de Jerusalén, Paisio, que estaba de visita en Moscú. Ahora Nikon no era solo un archimandrita, sino uno de los más altos jerarcas. El zar, al enviarlo a Novgorod, le otorgó poderes especiales, no solo para gobernar la diócesis, sino también para supervisar la administración secular, informando de todo personalmente al soberano. Nikon se convertía en el ojo del soberano en el noroeste del país. No se marchaba de la capital a un exilio honorable, sino como un virrey investido de una confianza extraordinaria. El camino hacia el trono patriarcal estaba casi abierto. Si Moscú fue para Nikon un trampolín hacia el poder, Novgorod la Grande se convirtió para él en un verdadero crisol, donde su carácter fue puesto a prueba no solo por la autoridad espiritual, sino también por la cruda realidad política. Su nombramiento a la sede de Novgorod en el año 1649 no fue un simple ascenso. Fue una inmersión en una de las regiones más complejas y díscolas del zarato moscovita. Novgorod, a pesar de que sus libertades habían sido aplastadas hacía mucho tiempo por Iván III y rematadas por la opríchnina de Iván el Terrible, aún conservaba el recuerdo de su antigua independencia. El espíritu de la República del Veche no se había evaporado por completo. Los novgorodianos eran un pueblo orgulloso, acostumbrado al activo comercio con Occidente y a costumbres más libres que en el centro del Estado. Y fue precisamente en este entorno
donde el nuevo metropolitano tuvo que afirmar su autoridad y la voluntad del soberano. Nikon comenzó su gobierno a su manera característica, con dureza, decisión y sin compromisos. Inmediatamente se dedicó a poner orden en la vida eclesiástica de la diócesis, exigiendo al clero una moral estricta y el cumplimiento inquebrantable de la regla. Sus servicios se distinguían por una pompa y duración sin precedentes. Introdujo en las iglesias de Nóvgorod el canto unísono en lugar del polifónico, en el que diferentes partes del servicio, para ahorrar tiempo, se leían y cantaban simultáneamente, lo que hacía el servicio más armonioso pero también considerablemente más largo. Esto provocó un primer descontento sordo, tanto entre una parte del clero como entre los feligreses, no acostumbrados a permanecer de pie durante tanto tiempo. Visitaba personalmente las iglesias, velaba por la decencia, luchaba contra las supervivencias del paganismo y la embriaguez entre los sacerdotes. Su energía parecía inagotable y su voluntad inquebrantable. Pero la verdadera prueba de su temple le esperaba en el año 1650, cuando en Nóvgorod, así como en Pskov, estalló una poderosa revuelta urbana, causada por el drástico aumento de los precios del pan. El gobierno, cumpliendo sus obligaciones con Suecia según la paz de Stolbovo, comenzó a suministrar grano, lo que provocó su escasez y la especulación en el mercado interno. La multitud hambrienta y enfurecida de artesanos y streltsi tomó el control de la ciudad. El voivoda fue arrestado, las casas de los ricos comerciantes y funcionarios saqueadas. En esta situación crítica, el metropolitano Nikon se mostró no solo como un pastor espiritual, sino también como un estadista intrépido y autoritario. Cuando los rebeldes acudieron a su corte arzobispal, salió a su encuentro solo, sin guardia, e intentó persuadir a la multitud. No lo escucharon. Es más, según informan las fuentes, fue golpeado y apenas escapó. Pero esto no lo quebró. Se refugió en la Catedral de Santa Sofía, desde donde continuó llamando al orden. Excomulgó a los cabecillas de la revuelta, convirtiendo el principal templo de la ciudad en su cuartel general. Cuando llegó a Nóvgorod para sofocar la rebelión el ejército del zar, encabezado por el príncipe Iván Jovansky, Nikon participó activamente en la búsqueda, es decir, en la investigación y el juicio de los rebeldes. Actuó con severidad, buscando un castigo ejemplar para los culpables. Su papel en la pacificación de la revuelta fue muy valorado por el zar Alejo Mikhailovich. Este episodio demostró al soberano que su elegido era capaz no solo de mantener conversaciones espirituales y recibir súplicas, sino también, en un momento de peligro mortal, de asumir la responsabilidad, mostrar coraje e imponer el orden con mano de hierro. La autoridad de Nikon a los ojos del zar se elevó a una altura inalcanzable. La experiencia de Nóvgorod tuvo una enorme importancia para Nikon. En primer lugar, adquirió experiencia práctica en la gestión de un vasto territorio, donde tuvo que resolver no solo problemas eclesiásticos, sino también complejísimos problemas sociopolíticos. En segundo lugar, vio con sus propios ojos lo que era una revuelta popular, y se reafirmó en la idea de la necesidad de un poder fuerte y centralizado, tanto secular como espiritual, capaz de mantener al pueblo en obediencia. En tercer lugar, y esto es quizás lo más importante, se acostumbró definitivamente al papel no solo de jerarca, sino de uno de los pilares del Estado. Actuó como representante directo del zar, y este derecho fue sancionado por el propio soberano. La simbiosis de su poder se hizo aún más fuerte. Después de los acontecimientos de Nóvgorod, para todos quedó claro que, a la muerte del anciano e indeciso patriarca José, el único candidato real a su puesto era precisamente el metropolitano de Nóvgorod. Había demostrado su lealtad, su fuerza y su capacidad para encarnar la voluntad del soberano. El titán, forjado en las gélidas aguas del Volhov y en las llamas de la revuelta de Nóvgorod, estaba listo para el último paso, el ascenso al trono patriarcal de toda Rusia. El apogeo de la vertiginosa carrera de Nikon
llegó en el año 1652. Tras la muerte del patriarca José, la cuestión de su sucesor estaba, en esencia, decidida. El zar Alejo Mikhailovich solo veía a una persona para ese puesto: su amigo íntimo, el metropolitano de Nóvgorod, que había demostrado su lealtad y su fuerza. Sin embargo, el ascenso de Nikon al más alto cargo jerárquico de la Iglesia rusa se escenificó como un gran espectáculo, dirigido por él mismo, y destinado a demostrar desde el principio su concepción del papel y el lugar del poder patriarcal. Cuando el sínodo de la Iglesia, reunido para elegir al nuevo primado, señaló unánimemente a Nikon, este, para asombro de todos, respondió con una rotunda negativa. No fue coquetería ni falsa modestia, fue una jugada política finamente calculada. Nikon declaró que él, un pecador, no era digno de tan alto rango. Se negó larga y tenazmente, a pesar de las súplicas de los jerarcas y los boyardos. La culminación llegó el 25 de julio de 1652 en la Catedral de la Asunción del Kremlin. El zar Alejo Mikhailovich, los boyardos y todo el Santo Sínodo, de rodillas y con lágrimas, le suplicaron que aceptara el báculo patriarcal. Y entonces Nikon puso sus condiciones. Aceptaría convertirse en su patriarca solo si todos ellos, el zar, el clero y la grey, prestaban un solemne juramento de venerarlo como su archipastor y padre y de obedecerle en todo, permitiéndole ordenar la Iglesia. Fue una escena sin precedentes. De hecho, exigía a los poderes secular y espiritual un juramento de lealtad no solo al patriarca, sino también a sus futuras reformas, cuya esencia nadie comprendía del todo en aquel momento. El zar, para quien la idea de una iglesia sin Nikon era insoportable, prestó inmediatamente el juramento. Le siguieron todos los demás. Solo después de esto, Nikon dio su consentimiento. Así, desde el primer día de su patriarcado, estableció un tono completamente nuevo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ascendía al trono no como un protegido del zar, sino como un elegido de Dios, que había recibido carta blanca para cualquier transformación. Inmediatamente después de su entronización, el poder de Nikon se vuelve verdaderamente enorme. El zar Alejo Mikhailovich, que confiaba plenamente en él, no solo confirmó su autoridad espiritual, sino que le otorgó el título de Gran Soberano, que hasta entonces, entre los patriarcas, solo había ostentado Filareto, el padre del zar Miguel Fiodorovich. Esto situaba a Nikon al mismo nivel que el propio monarca. Se formó un duumvirato político único. Durante las frecuentes y prolongadas ausencias del zar en la guerra con la mancomunidad de Polonia-Lituania, que duró desde 1654 hasta 1667, el patriarca Nikon quedaba de facto al frente del gobierno, gestionando todos los asuntos internos del Estado. La Duma de los boyardos y los pricaces debían rendirle cuentas. Su palabra era ley. Fue precisamente en este período de completa fusión de poderes cuando Nikon formuló e intentó llevar a la práctica su gran idea, la idea de la sinfonía de los poderes, entendida, sin embargo, de una manera muy peculiar. Basándose en textos canónicos bizantinos, desarrolló la teoría de que los poderes secular y espiritual son como dos principios, el cuerpo y el alma, o la luna y el sol. El reino terrenal, o el reino, es importante, pero es temporal y perecedero, como el cuerpo o la luna que refleja la luz. Y el sacerdocio, como portador del poder espiritual, o el sacerdocio, es eterno e incorruptible, como el alma o el sol que da la luz. De esto se desprendía una conclusión directa, que Nikon no temía expresar. El sacerdocio está por encima del reino. No era solo un concepto teológico abstracto, era un programa político directo. Nikon no aspiraba a la separación de la Iglesia y el Estado, sino, por el contrario, a la creación de una monarquía teocrática, donde el zar sería el primer hijo de la Iglesia,
obediente a la voluntad de su primado en cuestiones de fe y moral, que, en opinión de Nicón, abarcaban absolutamente todas las esferas de la vida. Quería liberar a la Iglesia de la tutela del Estado, que veía, por ejemplo, en la existencia del prikaz monasterial, creado por el Código del Sínodo de 1649, y que juzgaba a los eclesiásticos en un tribunal secular. Al principio, Alejo Mikhailovich, que respetaba sin límites a su guía espiritual, aceptó este concepto. Vio en el fortalecimiento del poder del patriarca una forma de fortalecer también su propio poder, de santificarlo con una autoridad superior. Las cartas de Estado de la época a menudo salían con dos firmas, la del zar y la del patriarca. Parecía que el sueño de Nicón de una sinfonía armoniosa se estaba haciendo realidad, pero este idilio era engañoso. La aristocracia boyarda, apartada de las palancas de influencia por el autoritario patriarca, guardaba un odio feroz. Esperaban su momento para clavarle un cuchillo por la espalda al advenedizo, al hijo de campesino que se había atrevido a ponerse a la altura del soberano por nacimiento. Y el propio zar, al madurar, comenzaba a sentirse cada vez más agobiado por la tutela de su autoritario amigo íntimo. La armonía de los dos soles en el cielo ruso era frágil y efímera. Subyacentemente ya se gestaba un conflicto que debía hacer estallar esta construcción y conducir a la catástrofe. Pero antes de que eso ocurriera, Nicón tuvo tiempo de poner en marcha la maquinaria de su principal y más fatal empresa, la reforma eclesiástica. Mientras el patriarca Nicón fortalecía su poder y construía la teoría de el sacerdocio por encima del reino, en las profundidades de su mente inquieta maduraba un plan destinado a convertirse en la obra de su vida y al mismo tiempo en su mayor tragedia. Se trata de la famosa reforma eclesiástica que, comenzando con correcciones rituales aparentemente secundarias, condujo al cisma espiritual y social más profundo de la historia de Rusia. La necesidad de correcciones eclesiásticas se había hecho sentir desde hacía mucho tiempo y era reconocida por muchos mucho antes de Nicón. Durante siglos de copia manual de los libros litúrgicos se habían acumulado numerosos errores, erratas y distorsiones. Surgían discrepancias no solo entre diferentes manuscritos, sino también en la práctica ritual de diferentes diócesis. Por ejemplo, la ya mencionada polifonía en el servicio divino, en la que para ahorrar tiempo, el sacerdote, el diácono y el coro leían y cantaban simultáneamente, convertía el servicio en un murmullo ininteligible. Ya en el siglo XV, después de la unión de Florencia, cuando los griegos se aliaron con los católicos, en Moscú se afianzó una actitud de recelo hacia la ortodoxia griega. Surgió la idea de que la fe verdadera e incorrupta solo se había conservado en Rusia. Esta idea se convirtió en la base del concepto de Moscú, la tercera Roma. Sin embargo, a mediados del siglo XVII la situación cambió. El fortalecimiento de los lazos con el Oriente Ortodoxo, especialmente con las tierras ucranianas recientemente incorporadas al zarato moscovita, así como las ambiciones geopolíticas de Alejo Mikhailovich, que soñaba con convertirse en el protector de todos los pueblos ortodoxos, exigían una unificación. Las discrepancias en los ritos entre las iglesias rusa y griega comenzaron a percibirse como un obstáculo. La cuestión clave que dividió a la sociedad fue según qué modelos realizar las correcciones. Los miembros del Círculo de los Celadores de la Antigua Piedad, incluidos el protopapa Avvakum y Stefan Bonifatiev, insistían en la corrección según los manuscritos antiguos rusos, premongoles, considerándolos los más puros y autorizados. Estaban convencidos de que fueron precisamente los griegos quienes, durante siglos bajo el yugo otomano y la influencia católica, habían distorsionado la antigua piedad. Nicón, que inicialmente también fue miembro de este círculo, cambió radicalmente de posición tras su ascenso. Ahora su mirada se dirigía a la Iglesia griega contemporánea. Su gran sueño de un imperio ortodoxo universal con centro en Moscú requería una conformidad total con la práctica griega. Para él, la unificación con los griegos no era simplemente la corrección de errores, sino un paso hacia la realización de un grandioso proyecto geopolítico.
Quería que el patriarca de Moscú fuera reconocido como el jefe de todo el mundo ortodoxo, y para ello era necesario eliminar cualquier diferencia ritual, por mínima que fuera. Nikon comenzó a llevar a cabo la reforma a su manera característica, con autoridad, rapidez y sin tolerar objeciones, sin esperar una discusión sinodal. En el año 1653, en vísperas de la Gran Cuaresma, envió a las iglesias de Moscú un decreto, conocido como Memoria, en el que se ordenaba reemplazar parte de las postraciones por inclinaciones y, lo más importante, hacer la señal de la cruz con 3 dedos, en lugar de los 2 dedos aceptados en Rusia. Para una persona moderna, esta disputa puede parecer una formalidad, pero para la gente del siglo XVII estaba cargada de un profundo significado sacro. La señal de la cruz con 2 dedos simbolizaba la doble naturaleza, divino-humana, de Cristo. En la de 3 dedos, en cambio, veían un símbolo de la Santísima Trinidad. Para los defensores de la antigüedad, renunciar a los 2 dedos equivalía a renunciar a la correcta confesión de la fe, un atentado contra su propia esencia. A partir de entonces, las innovaciones llovieron. En lugar del habitual Isus, se ordenó escribir Isus, como los griegos. En lugar del aleluya doble, se introdujo el triple. La procesión alrededor del templo comenzó a realizarse en contra del sol, según la costumbre griega, y no a favor del sol, como era costumbre en Rusia. Del 8º artículo del símbolo de la fe, se suprimió la palabra verdadero en la definición del Espíritu Santo. Este cambio se percibió como un atentado directo a los fundamentos dogmáticos. La dirección principal de la reforma fue la total corrección de los libros. Los antiguos libros impresos de Moscú fueron confiscados y reemplazados por nuevos, corregidos según ediciones griegas contemporáneas e incluso venecianas, lo que significaba impresos en un entorno católico. Se ordenó la destrucción de los libros e iconos antiguos, escritos de manera incorrecta, lo que causó conmoción y horror entre los creyentes. Estas medidas violentas y drásticas, llevadas a cabo sin una amplia discusión, provocaron una feroz resistencia. Los antiguos compañeros de Nikon en el círculo de los celadores se convirtieron en sus peores enemigos. Acusaron al patriarca de traicionar la santa antigüedad rusa y de introducir la herejía latina. El líder y estandarte de esta resistencia fue el protopapa Avvakum. Era una figura que, por su fuerza de espíritu, su pasión y su inflexibilidad, no era inferior al propio Nikon. Originario de las tierras de Nizhny Novgorod, como el patriarca, era un hombre de fe ardiente, un brillante predicador y escritor, cuyo lenguaje, jugoso, imaginativo, lleno de humor popular y patetismo bíblico, llegaba a los corazones de miles de personas. Para Avvakum y sus seguidores, la reforma de Nikon no era un simple cambio de ritos. Era un acto apocalíptico, la llegada de los últimos tiempos, el reinado del anticristo en la Iglesia rusa. Estaban dispuestos a ir por sus convicciones, por los 2 dedos, por los libros antiguos, por la fe de sus padres, a la tortura, al exilio y a la hoguera. Nikon, no acostumbrado a la resistencia, desató sobre los cismáticos todo el poder de la autoridad eclesiástica y estatal. El sínodo de 1654 y luego el de 1656, bajo la presión del patriarca, aprobaron las reformas y anatematizaron a todos los que no se sometieran a ellas. Avvakum y otros líderes de la oposición fueron despojados de su rango y enviados a lejanos exilios. Pero esto no detuvo la protesta, sino que solo echó más leña al fuego. Las persecuciones engendraron mártires, y sus sufrimientos solo fortalecieron en el pueblo la convicción de que tenían razón. Así, en su afán de unidad y unificación, Nikon, con sus propias manos, dividió el monolito de la ortodoxia rusa. La grieta abierta por su reforma comenzó a ensancharse rápidamente, amenazando con engullir no solo a la Iglesia, sino a todo el Estado. Quería crear un gran imperio, pero en su lugar engendró un gran cisma, cuyas llamas arderían en Rusia durante 3 siglos más.
Si la reforma fue el intento de Nikon de reconstruir el alma de Rusia, su grandiosa actividad constructora se convirtió en la encarnación material y visible de sus ideas. No fue solo un mecenas, sino también, según afirman sus contemporáneos, un talentoso arquitecto que se implicaba personalmente en todos los detalles de los proyectos. Para él, la arquitectura no era solo un arte, sino una continuación de la teología, un sermón congelado en piedra. A través de sus monasterios, aspiraba a mostrar al mundo la imagen de aquel imperio ortodoxo ideal y universal que construía en sus sueños. Nikon fundó 3 grandes monasterios que se convirtieron en las cimas de su programa de construcción y en el reflejo de su ideología. El primero fue el monasterio de Iberski-Sviatosersky en Valdai, fundado en honor al icono de la Madre de Dios de Iberón, una copia del cual fue traída solemnemente desde el monte Athos. Este monasterio debía ser un símbolo de la conexión espiritual de Rusia con la cuna del monacato ortodoxo. Su construcción fue una demostración de que Rusia era la legítima heredera de las tradiciones atonitas. El segundo fue el monasterio de la Cruz de la isla de Kii, en el Golfo de Onega del Mar Blanco. Este monasterio fue fundado en cumplimiento de un voto hecho por Nikon después de salvarse de una tormenta en el mar. Estaba dedicado a la santa y vivificante Cruz del Señor y simbolizaba la sacralización del norte de Rusia, la transformación de tierras salvajes y desiertas en un espacio consagrado. Y finalmente, el tercer, principal y más ambicioso proyecto de Nikon, la culminación de sus creaciones y su hijo predilecto, fue el monasterio de la Resurrección de la Nueva Jerusalén en el río Istra. Fue aquí donde volcó toda su alma, todas sus ideas teológicas y políticas. El concepto del monasterio de la Resurrección era verdaderamente titánico. Nikon se propuso nada menos que recrear una imagen y semejanza exactas de la Tierra Santa en suelo moscovita. Fue la materialización del concepto de Moscú, la tercera Roma, y al mismo tiempo una respuesta a su idea de un centro universal de la ortodoxia. Si el centro político y espiritual se había trasladado a Moscú, entonces los principales santuarios del mundo cristiano también debían encontrar su reflejo aquí. Con una escrupulosidad asombrosa, Nikon se dedicó a la realización de este proyecto. Una pintoresca colina a orillas del río Istra fue rebautizada como Sion. El río Istra se convirtió en el Jordán. Un pequeño afluente recibió el nombre de Arroyo de Cedrón. Las colinas y aldeas circundantes recibieron nombres bíblicos: Eleón, Tabor, Betania, Nazaret. Incluso un molino en el río fue llamado Getsemaní. Nikon estaba creando una topografía sacra, todo un espacio de peregrinación donde el hombre ruso pudiera, sin abandonar los confines de su patria, seguir los pasos de Cristo y tocar los acontecimientos evangélicos. El corazón de este nuevo mundo debía ser la Catedral de la Resurrección, concebida como una copia exacta, según los planos y descripciones de la época, de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La planta de la catedral repetía la compleja estructura del prototipo jerosolimitano. La parte central, una rotonda con una cúpula en forma de tienda, cubría la capilla del Santo Sepulcro, conocida como el edículo, que fue reproducida con la máxima precisión. En la catedral se dispusieron capillas que repetían los lugares relacionados con la pasión de Cristo, como el Gólgota, la piedra de la unción, el lugar del hallazgo de la Vera Cruz. Bajo tierra se construyó la iglesia de los santos Constantino y Helena. La arquitectura y la decoración de la catedral eran asombrosas. Nikon no escatimó en gastos. Para la decoración se utilizaron los mejores materiales, trabajaron los mejores artesanos. Una característica de la decoración fueron los azulejos de cerámica policromada, o tsenina, que cubrían los iconostasios, los portales, los frisos, creando una sensación de festividad y magnificencia nunca antes vista. No era la austera ascética de los antiguos templos rusos, sino un barroco triunfante e imperial, impregnado de la idea de gloria y poder. La Nueva Jerusalén,
No era para Nikon solo un monasterio, era su residencia, su fortaleza, su ciudadela ideológica. Fue aquí donde se retiró tras su ruptura con el zar. Aquí, quiso crear un modelo ideal de vida eclesiástica. Desde aquí continuó gobernando sus diócesis y escribiendo cartas de denuncia. Este monasterio fue su argumento en la disputa con el mundo, su sinfonía de piedra, que debía sobrevivirlo y transmitir a la posteridad la grandeza de su visión. La actividad constructora de Nikon, al igual que su reforma, no solo provocó admiración, sino también murmuraciones. Los enormes fondos que se gastaban en estos grandiosos proyectos suponían una pesada carga para los feudos monásticos y para el tesoro estatal. Los campesinos que trabajaban en las obras se quejaban del trabajo agotador. Los enemigos del patriarca veían en esta fiebre constructora otra manifestación de su desmedido orgullo y vanidad. Pero sea como fuere, estos monasterios, y en primer lugar la Nueva Jerusalén, quedaron para siempre como monumentos a la titánica personalidad de su creador. Atestiguan la amplitud de sus designios, su pensamiento imperial y su afán por rehacer no solo la realidad espiritual, sino también la física de Rusia, a su imagen y semejanza. En estas piedras quedó congelado para siempre su sueño de una santa Rusia como centro del mundo, de un nuevo Israel que sucediera al antiguo. El idilio de la sinfonía de los poderes, que parecía tan sólido en los primeros años del patriarcado de Nikon, no podía durar para siempre. En su base yacía una contradicción insuperable. Dos hombres, el zar Alejo Mikhailovich y el patriarca Nikon, poseían caracteres demasiado fuertes y concepciones demasiado absolutistas de su poder como para coexistir en armonía durante mucho tiempo. Su amistad, que había elevado a Nikon a la cima, se convirtió finalmente en la causa de su caída. Las razones del enfriamiento entre el zar y el patriarca fueron múltiples y se acumularon gradualmente, como el agua que socava una presa. En primer lugar, estaba la avidez de poder de Nikon. El patriarca, ostentando el título de gran soberano, intervenía cada vez más en asuntos que se consideraban prerrogativa exclusiva del poder secular. Su tono se volvía cada vez más imperativo, y su crítica a las acciones de los boyardos, e incluso del propio zar, cada vez más dura. Creía sinceramente que, como padre espiritual, tenía derecho a instruir a su hijo soberano, pero lo hacía a menudo de forma grosera y tajante. En segundo lugar, estaba el odio de la aristocracia boyarda. La vieja nobleza de linaje, apartada de las palancas de influencia por el autoritario patriarca, lo odiaba con saña. Veían en él a un advenedizo, un hijo de campesino que había usurpado un poder que no le pertenecía. Los boyardos tejían constantemente intrigas, susurraban al zar sobre el orgullo y las ambiciones de Nikon, sobre cómo el patriarca intentaba humillar la dignidad real y suplantar al soberano. En tercer lugar, estaba la maduración del propio zar. Alejo Mikhailovich, que en su juventud había estado fascinado por Nikon, con el tiempo maduró y se convirtió él mismo en un gobernante experimentado y autoritario. Se sentía cada vez más agobiado por el papel de socio menor y comenzó a percibir la tutela del patriarca como una usurpación de su autocracia. El concepto de el sacerdocio por encima del reino cada vez satisfacía menos al monarca, consciente de la plenitud de su poder. Finalmente, los fracasos en la política exterior también jugaron su papel. Los éxitos iniciales en la guerra con la mancomunidad de Polonia-Lituania fueron seguidos por batallas prolongadas y reveses. Esto socavaba la autoridad del poder en general, y los boyardos malintencionados no perdían la ocasión de insinuar que la culpa era de la excesiva influencia del patriarca, que distraía al zar de los asuntos estatales y militares. El punto de ebullición se alcanzó en el verano de 1658. El pretexto formal fue un incidente aparentemente insignificante. Durante una recepción solemne al príncipe georgiano Teimuraz, uno de los allegados de Alejo Mikhailovich, el okolnichi Bogdan Yitrovó, golpeó con un bastón a un hombre del séquito del patriarca. Cuando Nikon exigió explicaciones, Yitrovó, sintiendo el apoyo del zar, respondió con insolencia. El propio Alejo Mikhailovich
no asistió ostensiblemente al servicio patriarcal en la Catedral de la Asunción, expresando su descontento. Para Nikon, fue la gota que colmó el vaso. Lo percibió no como una ofensa personal, sino como una humillación a toda la dignidad patriarcal, a todo el sacerdocio. El 10 de julio de 1658, después de la liturgia en la Catedral de la Asunción, se dirigió al pueblo con un discurso dramático. Declaró que, por sus pecados, ya no podía ser patriarca en Moscú, se quitó el klobuk patriarcal, se vistió con una simple túnica de monje y abandonó el Kremlin a pie, retirándose a su amado monasterio de la Resurrección de la Nueva Jerusalén. Fue una jugada política desesperada y arriesgada. Nikon no renunció formalmente a su cargo, abandonaba la cátedra, esperando que su partida causara confusión y que el zar, como antes, acudiera a él con súplicas para que regresara. Lanzaba un ultimátum, calculando que sin él, el Estado y la Iglesia no podrían funcionar. Esperaba el arrepentimiento del zar. Pero se equivocó. Alejo Mikhailovich, cansado de su dictado e instigado por los boyardos, aceptó el desafío. No fue a buscar a Nikon. En su lugar, comenzó a formar un nuevo sistema de gobierno de la Iglesia, ignorando de facto la existencia del patriarca. Comenzó un extraño período de interpatriarcado que duró 8 largos años. Los dos soles, que tan brillantemente habían lucido juntos, se separaron definitivamente. Uno siguió brillando en el Kremlin, el otro, ofendido y airado, en los muros de la Nueva Jerusalén. Su reconciliación ya era imposible. Por delante solo quedaba una guerra de nervios, de palabras y de leyes canónicas, larga y agotadora, que inevitablemente debía terminar en un juicio. La marcha de Nikon de Moscú, en 1658, no trajo alivio a ninguna de las partes. Al contrario, abrió un nuevo capítulo del conflicto, prolongado y extremadamente agotador. Comenzó un enfrentamiento de 8 años, una especie de guerra fría entre el Kremlin y la Nueva Jerusalén. Fue una guerra de interpretaciones jurídicas, subterfugios canónicos, cartas de denuncia y negociaciones secretas. Se creó una situación paradójica y canónicamente ambigua. Nikon no fue formalmente despojado de su rango. Seguía siendo patriarca, pero había abandonado voluntariamente su cátedra. Seguía considerándose el jefe de la Iglesia rusa, pero no desempeñaba sus funciones en la capital. En su monasterio de la Resurrección, se comportaba como un señor absoluto. Oficiaba los servicios con pompa patriarcal, ordenaba sacerdotes, gobernaba sus monasterios y diócesis. Esperaba que el zar recapacitara y lo llamara de vuelta. El zar Alejo Mikhailovich, a su vez, se encontraba en una posición difícil. Gobernar la Iglesia sin patriarca era imposible. Al principio, intentó convencer a Nikon de que regresara, pero en sus propios términos, exigiéndole humildad y la renuncia a sus ambiciones políticas. Nikon respondía con un orgulloso silencio o con cartas airadas en las que denunciaba al zar y a los boyardos de todos los pecados mortales, acusándolos de pisotear las leyes eclesiásticas y de perseguirlo a él, el legítimo archipastor. Entonces, el zar y su entorno optaron por otra táctica. Decidieron demostrar que la Iglesia podía existir sin Nikon. La gestión de los asuntos corrientes se encomendó al metropolitano de Krutitsy, Pitirim. Se inició la búsqueda de fundamentos canónicos para despojar a Nikon de su rango y elegir un nuevo patriarca. Esto era extremadamente complejo. Según las leyes eclesiásticas, solo podía juzgar a un patriarca un sínodo de jerarcas de igual honor, es decir, un sínodo con la participación de otros patriarcas ortodoxos. El enfrentamiento se convirtió en una verdadera guerra de información del siglo XVII. Desde la Nueva Jerusalén, Nikon enviaba misivas en las que se comparaba con los antiguos mártires que habían sufrido a manos de gobernantes ilegítimos, y al zar Alejo Mikhailovich con los impíos reyes perseguidores. Escribió extensos tratados teológicos, demostrando su teoría de la superioridad del poder espiritual sobre el secular. En respuesta,
Desde Moscú volaban contraacusaciones. Los diáconos del zar y los teólogos contratados, como el astuto griego Paisio Ligarides, escribían refutaciones, demostrando que Nikon, con su partida, había violado él mismo todos los cánones y había mostrado un orgullo inaudito. Ligarides, un aventurero e intelectual, antiguo católico convertido en metropolitano de Gaza, desempeñó un papel especialmente siniestro en esta historia. Instigó hábilmente al zar contra Nikon, proporcionándole las justificaciones canónicas e históricas necesarias para la deposición del patriarca, mientras jugaba un doble juego y perseguía sus propios fines. Este intercambio de golpes mantuvo en vilo a toda la sociedad rusa. Las copias de las cartas de Nikon y las respuestas a ellas se transcribían en secreto y se difundían por todo el país, convirtiéndose en objeto de acalorados debates. Las posiciones de las partes se endurecían cada vez más y los puentes para la reconciliación se quemaban uno tras otro. En el año 1660, Alejo Mikhailovich intentó resolver el problema con las fuerzas del clero ruso únicamente. Se convocó un sínodo que condenó a Nikon por el abandono voluntario de su cátedra y decidió despojarlo no solo del patriarcado, sino también del rango sagrado. Sin embargo, esta decisión era canónicamente vulnerable, ya que el sínodo estaba compuesto por jerarcas subordinados a Nikon. El propio Nikon, al enterarse de la decisión, solo se rió y declaró que no reconocía el juicio de sus subordinados, exigiendo un juicio de sus iguales, es decir, de los patriarcas orientales. Esto obligó al zar a tomar la medida extrema de invitar oficialmente a Moscú a los patriarcas ecuménicos para celebrar un juicio sobre Nikon. Las negociaciones al respecto se prolongaron durante varios años. Los jerarcas orientales, para quienes Nikon era un defensor de los ritos griegos, al principio se mostraron tibios ante la idea e incluso aconsejaron al zar que se reconciliara con su patriarca. Pero la insistencia, los generosos regalos y la presión política de la corte moscovita finalmente surtieron efecto. Para el año 1666, todo estaba listo para el acto final. A Moscú llegaron los patriarcas de Alejandría y Antioquía. La guerra de palabras de 8 años llegaba a su fin. Comenzaba el juicio que debía poner punto final al mayor enfrentamiento de la historia de la Iglesia rusa. Nikon, que durante todos estos años había creído firmemente en su rectitud y había esperado un regreso triunfal, debía ahora enfrentarse a un tribunal organizado por su principal enemigo, el zar. El año 1666 se convirtió para Nikon en el año del ajuste de cuentas. El Gran Sínodo de Moscú, que según el plan del zar debía poner fin a la prolongada crisis, se convirtió en la culminación de su tragedia. Fue un espectáculo grandioso y terrible. El derrocamiento público de un hombre que hasta hacía poco había estado en la cima del mundo. El sínodo se desarrolló en 2 etapas. La primera, que comenzó en la primavera de 1666, consistió únicamente en jerarcas rusos. En esta etapa se aprobaron definitivamente todas las reformas eclesiásticas de Nikon. La paradoja fue que la obra de su vida fue reconocida como correcta y obligatoria para toda la Iglesia, mientras que el propio reformador era preparado para la condena. Es más, fue precisamente este sínodo el que lanzó las más terribles maldiciones sobre los defensores de los antiguos ritos, formalizando definitivamente el cisma y entregando a los viejos creyentes a las autoridades seculares para su represión. La segunda y principal etapa comenzó en noviembre, con la llegada a Moscú de los patriarcas orientales, Paisio de Alejandría y Macario de Antioquía. Ahora el juicio sobre Nikon adquiría una apariencia de legitimidad ecuménica. Las sesiones se celebraron en la Cámara de la Cruz del Palacio Patriarcal y luego en la Cámara de las Facetas del Kremlin. A Nikon lo trajeron de su monasterio de la Resurrección bajo custodia, como a un criminal. Pero tampoco aquí se traicionó a sí mismo. No se comportó como un acusado, sino como un acusador. Cuando lo introdujeron en la cámara, al ver que no le habían preparado un asiento igual al de los patriarcas, permaneció de pie,
elevándose sobre todos con su gigantesca figura. Las acusaciones, leídas por el zar Alejo Mikhailovich, fueron numerosas. Las principales se reducían al abandono voluntario del trono, lo que se consideraba la falta principal, que había sumido a la Iglesia en la confusión. También se le acusaba de injurias contra el zar y el Estado, ya que en sus cartas comparaba a Alejo Mikhailovich con los perseguidores de la fe. Además, se le acusaba de crueldad, de trato cruel a sus subordinados. Pero el punto central, aunque no del todo formalizado, de la acusación era su orgullo y su usurpación del poder real, su teoría de el sacerdocio por encima del reino. Nikon respondió con furia y pasión. Rechazó todas las acusaciones, demostró que se había marchado no por su propia voluntad, sino perseguido por la ira del zar y las calumnias de los boyardos. Una y otra vez denunció a sus enemigos, sin perdonar ni a los boyardos ni al propio zar. En un momento de la sesión tuvo lugar una escena famosa. Alejo Mikhailovich, incapaz de soportarlo más, se dirigió entre lágrimas a su antiguo amigo. «Oh, Nikon, Nikon, ¿a qué te has reducido? Pero tú mismo tienes la culpa de todo». Fue un momento de máxima tensión dramática, en el que la tragedia personal de dos hombres se entrelazó con el destino de todo el Estado. A pesar de toda la audacia y la fuerza de su defensa, el resultado estaba predeterminado. El 12 de diciembre de 1666, en la iglesia de la Anunciación del monasterio de Chudov, tuvo lugar la última sesión. Nikon fue llevado de nuevo a juicio. Le leyeron la sentencia sinodal. Por todas sus culpas, por abandonar a su grey e injuriar al zar, era despojado del rango patriarcal y episcopal, e incluso del sacerdocio. A partir de entonces, debía ser llamado simplemente el monje Nikon. Fue una humillación terrible. A él, un gigante, que hasta ayer había sido el gran soberano, le arrancaron públicamente las insignias de la dignidad patriarcal, el klobuk y la panagia. Escuchó la sentencia en silencio, con el rostro de piedra. Según la tradición, cuando se leyó la sentencia, pronunció palabras proféticas, dirigiéndose a los patriarcas griegos. «Rasgáis mis vestiduras, pero llegará el tiempo en que también las vuestras serán rasgadas». El pueblo, congregado en la plaza, simpatizaba con Nikon. Multitudes de personas querían ver a su antiguo patriarca, y las autoridades, temiendo disturbios, lo llevaron al exilio en secreto, engañando al pueblo y dirigiendo el cortejo por otras puertas. La grandeza de su nombre, el recuerdo de su fuerza y su intercesión aún estaban vivos en el pueblo, a pesar de 8 años de desgracia. Así concluyó la era del patriarca Nikon. El titán había sido derrotado. Sus reformas fueron aceptadas, pero su idea de la primacía del poder espiritual fue aplastada y condenada. El sínodo de 1666 y 1667 no solo depuso a un hombre. Cambió el equilibrio de poder en Rusia, sometiendo definitivamente la Iglesia al Estado y abriendo el camino a su completa secularización bajo Pedro I. Y para el monje Nikon, comenzaba la última y más dolorosa etapa de su vida: 15 largos años de exilio y encarcelamiento. La sentencia del Gran Sínodo de Moscú fue para Nikon el comienzo de un largo y doloroso camino hacia el olvido. De ser un titán que decidía los destinos del reino, se convirtió en un criminal de Estado, un monje exiliado, condenado al olvido en remotos monasterios del norte. Estos 15 años de exilio se convirtieron en la última y quizás más dura prueba de su espíritu inquebrantable. Su primer lugar de reclusión fue el monasterio de Ferapontov-Belozersky, famoso por los frescos de Dionisio. Para Nikon, constructor del suntuoso Nueva Jerusalén, esta modesta y antigua morada se convirtió en una prisión. Lo alojaron en una pequeña celda bajo la más estricta vigilancia. Se le prohibió comunicarse con nadie, excepto con los guardias que le habían asignado. Toda su correspondencia era interceptada. Estaba completamente aislado del mundo que hasta hacía poco yacía a sus pies.
Sin embargo, incluso en estas condiciones, Nikon no se doblegó. Siguió considerándose un patriarca ilegalmente condenado. Leía mucho, escribía, practicaba la medicina, ayudando a los habitantes locales que acudían a él en busca de consejo y tratamiento, a pesar de las prohibiciones. Incluso instaló una pequeña huerta en el monasterio, pero su principal ocupación era la oración incesante y la defensa de su rectitud. No se arrepintió ni pidió clemencia. Su voluntad permaneció inquebrantable. Mientras tanto, sus enemigos no dormían. Le temían incluso en su reclusión. A Moscú llegaban denuncias de que Nikon, incluso en el exilio, vivía de forma no monástica, que no se había sometido, que maldecía al zar y al sínodo. Estos sentimientos se intensificaron especialmente después de la muerte de Alejo Mikhailovich en 1676. Las facciones cortesanas hostiles a Nikon, temiendo que el nuevo y joven zar Fiódor Alexeyevich pudiera mostrar clemencia hacia el viejo prisionero, reunieron todas las viejas y nuevas denuncias en un único acto de acusación. Sobre la base de estas denuncias, sin un nuevo juicio ni investigación, se decidió trasladar a Nikon a un confinamiento aún más severo, al vecino monasterio de Kirilo-Belozersky. Este monasterio era una verdadera fortaleza, adaptada para albergar a los más importantes criminales de Estado. Aquí, las condiciones para Nikon se volvieron aún más duras. Lo encerraron en una celda de piedra húmeda, y la vigilancia se intensificó. Para entonces, ya era un anciano enfermo. Los años de reclusión, la constante tensión moral y el severo clima del norte habían minado su salud, antaño de hierro. Sufría de muchas dolencias, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Se negaba a reconocer la sentencia del sínodo, se consideraba víctima de intrigas y calumnias. Fue en este período cuando, posiblemente, alcanzó la mayor altura espiritual, transformándose de un jerarca autoritario y orgulloso en un sufriente que llevaba su cruz. El destino, sin embargo, preparaba un último giro póstumo en su caso. El zar Fiódor Alexeyevich, hijo del Silenciosísimo, era un hombre de otro talante. Era profundamente piadoso y simpatizaba con los sufrimientos del viejo y enfermo prisionero, que una vez fue amigo de su padre. Además, en los círculos cortesanos comenzaron a prevalecer fuerzas más leales a la memoria de Nikon. Bajo la influencia de su tía, la zarevna Tatiana Mikhailovna, y otros partidarios, el zar Fiódor toma una decisión que parecía impensable unos años antes. Decide perdonar a Nikon, permitirle regresar del exilio y terminar sus días en su amada creación, el monasterio de la Resurrección de la Nueva Jerusalén. Además, el zar inició negociaciones con los patriarcas orientales sobre el levantamiento de las sanciones sinodales a Nikon y su restauración póstuma en el rango patriarcal. Para el viejo y atormentado prisionero, esta fue la noticia del perdón y la rehabilitación. Se recibió el permiso para salir de Kirillov. Parecía que la justicia, aunque con 15 años de retraso, triunfaría. Nikon, ya mortalmente enfermo, comenzó su último viaje, que era un viaje a casa. Verano de 1681. De las puertas de la austera fortaleza de Kirilo-Belozersky, donde pasó los últimos y más duros años de su reclusión, sale un carro. En él, en su lecho de muerte, yace el monje Nikon. Se le había concedido el perdón, y regresaba a casa, a su Nueva Jerusalén, para morir allí. Fue su último viaje, lento y doloroso, que se convirtió en el epílogo de su turbulenta y trágica vida. A Nikon, completamente agotado por las enfermedades, lo acompañaban el archimandrita de Kirillov y varios monjes. El viaje por ríos y portajes fue largo. La salud del patriarca exiliado empeoraba cada día. Cuando su barca navegaba por el Volga, la noticia de su regreso se extendía por las ciudades y aldeas circundantes. La gente salía a las orillas para ver al legendario patriarca, expresarle su respeto y pedirle su bendición. La memoria popular conservó la imagen no de un tirano, sino de un gran señor injustamente ofendido.
El 17 de agosto de 1681, cuando la barca entró en el río Kotorosl cerca de Yaroslavl, quedó claro que sus fuerzas lo abandonaban definitivamente. Multitudes de yaroslavlenses se lanzaron al agua para arrastrar la embarcación a la orilla. La gente besaba las manos y los pies del moribundo. Ya no podía hablar, pero, según testigos presenciales, con sus últimas fuerzas intentó arreglarse la ropa y la barba, como si se preparara para comparecer ante el Tribunal Supremo. Mientras se leía la oración de los difuntos, con las manos cruzadas sobre el pecho, el expatriarca de toda Rusia falleció en silencio. Tenía 76 años. Su camino terrenal, que comenzó en una pobre isba campesina, concluyó en una simple barca fluvial, rodeado de gente sencilla, sin llegar a las murallas de su sueño terrenal, la Nueva Jerusalén. Pero el Señor, como escribió más tarde uno de sus agiógrafos, juzgó de otra manera. En lugar de la Nueva Jerusalén terrenal, fue digno de la Jerusalén celestial. El zar Fiódor Alexeyevich, al enterarse de la muerte de Nikon, ordenó que su cuerpo fuera transportado con grandes honores al monasterio de la Resurrección, como había legado el difunto. El entierro tuvo lugar en la capilla sur de la Catedral de la Resurrección, bajo el Gólgota. El zar asistió personalmente al funeral y, según la tradición, lloró junto al ataúd. A pesar de que formalmente Nikon murió como un simple monje, el funeral se celebró con el rito patriarcal. Fue el primer paso hacia su completa rehabilitación. El triunfo definitivo le esperaba ya después de la muerte. En septiembre de 1682, ya tras el fallecimiento del zar Fiódor, llegaron a Moscú las tan esperadas cartas de absolución de los 4 patriarcas orientales. En ellas, a petición del soberano ruso, levantaban de Nikon todas las maldiciones sinodales y ordenaban que se le conmemorara en el rango de los patriarcas de Moscú. La justicia, por la que había luchado hasta su último aliento, triunfó. Fue restaurado póstumamente en el rango que tan cruelmente le habían arrebatado. Junto a su tumba en la Nueva Jerusalén, según los testimonios, comenzaron a producirse curaciones. Se le empezó a venerar como a un santo, especialmente como intercesor de los injustamente perseguidos y ofendidos. El círculo de su vida terrenal se había cerrado. Recorrió el camino desde la miseria hasta el poder ilimitado, desde la gloria hasta la humillación y el olvido totales, y desde el olvido hasta la gloria póstuma y la justificación. La figura del patriarca Nikon permanecerá para siempre como una de las más complejas, grandiosas y trágicas de la historia rusa. Como un titán de los mitos antiguos, intentó reconstruir el mundo a su imagen y semejanza, pero al final fue aplastado por las fuerzas que él mismo había despertado. Su legado es tan contradictorio como su naturaleza, tejido de grandeza y tragedia, de creación y destrucción. Entonces, ¿quién fue Nikon? La historia no da una respuesta unívoca, y es precisamente en esta polifacética naturaleza donde reside su grandeza. Por un lado, fue un gran reformador. Comprendió la necesidad de cambios, aspiró a purificar la vida eclesiástica de las distorsiones acumuladas y a llevar a la Iglesia rusa a la escena mundial. Su sueño de Moscú como centro de la ortodoxia universal fue un grandioso proyecto geopolítico que anticipó muchas de las ambiciones imperiales de los futuros gobernantes de Rusia. Su actividad constructora, especialmente la creación de la Nueva Jerusalén, se convirtió en un fenómeno único en la cultura mundial, un audaz intento de crear el núcleo sacro de un nuevo mundo. Por otro lado, los métodos con los que actuó y sus cualidades personales permiten ver en él a un tirano. Su desmedido orgullo, su avidez de poder, su intolerancia hacia cualquier disidencia y su crueldad hacia sus oponentes se convirtieron en el catalizador de la catástrofe. Habiendo iniciado una reforma en aras de la unidad, con su intransigencia y precipitación engendró el cisma más profundo. Su teoría de el sacerdocio por encima del reino
por muy teológicamente fundamentada que le pareciera, en las realidades de la autocracia rusa estaba condenada y solo condujo a su fracaso personal y a la posterior sumisión de la Iglesia al Estado. Fue un hombre de extremos, en la amistad y en la enemistad, en la misericordia y en la ira, en la creación y en las persecuciones. En él coexistían una fe sincera y profunda y el cálculo político, la aspiración a la santidad y la sed de poder. Vasily Kliuchevsky escribió que en tiempos de calma era pesado, caprichoso y autoritario, pero en momentos de prueba era capaz de grandes hazañas morales. Y en esto reside su principal tragedia, la tragedia de una personalidad titánica cuyos colosales talentos y energía no encontraron una aplicación armoniosa y se convirtieron en destrucción tanto para él como para su país. El legado más importante y doloroso de Nikon fue, sin duda, el cisma. La grieta que abrió dividió al pueblo ruso en dos bandos enfrentados. Los viejos creyentes, que no aceptaron sus novedades, fueron sometidos durante siglos a las más crueles persecuciones por parte del Estado, que actuaba con la sanción de la Iglesia oficial. Miles de personas fueron quemadas vivas, torturadas en prisiones, despojadas de sus bienes. Muchos huyeron a los confines del país, al norte, a Siberia, al Don, creando allí sus propias comunidades únicas y preservando la cultura pre-niconiana. El cisma se convirtió en una herida abierta en el cuerpo de Rusia, una fuente de constante tensión social y espiritual. Solo en el año 1971, el sínodo local de la Iglesia Ortodoxa rusa abolió oficialmente las maldiciones, o anatemas, sobre los antiguos ritos, reconociéndolos como igualmente honorables y salvíficos, pero la herida histórica permanece. La segunda consecuencia más importante de la actividad de Nikon, aunque paradójica, fue la sumisión definitiva de la Iglesia al Estado. Con su desafío a la autocracia y su posterior derrota, demostró claramente que en Rusia no podía haber dos soles. El Estado, habiendo aplastado a Nikon, sacó sus conclusiones. Pedro I, al abolir el patriarcado e instituir el Santísimo Sínodo, encabezado por un funcionario secular, solo llevó a su conclusión lógica el proceso iniciado en el Sínodo de 1666. La Iglesia se convirtió en el departamento de la confesión ortodoxa, uno de los instrumentos de la maquinaria estatal. El sueño de Nikon de la primacía del sacerdocio se convirtió en su antítesis completa. A lo largo de los siglos, la valoración de la personalidad y la actividad de Nikon cambió. En la historiografía prerrevolucionaria se le presentaba ya como un orgulloso ambicioso, ya como un héroe trágico adelantado a su tiempo. En el período soviético, sus reformas se consideraban parte del proceso de centralización del Estado, y él mismo como una figura reaccionaria que luchaba contra el movimiento popular de los viejos creyentes. En la época postsoviética comenzó un proceso de reevaluación. Muchos investigadores y figuras eclesiásticas comenzaron a subrayar la grandeza de sus designios, su papel como reformador y constructor, viendo en él un defensor de la independencia de la Iglesia. La historia del patriarca Nikon es un recordatorio eterno de cuán estrechamente entrelazadas están en la historia la grandeza y la tragedia, cómo los grandes designios pueden conducir a grandes catástrofes, y cómo la voluntad de un individuo, por genial que sea, choca con la fuerza irresistible del proceso histórico. Quiso elevar a la Iglesia rusa a una altura sin precedentes, pero fue la causa de su división más profunda. Aspiró a afirmar la superioridad del espíritu sobre el poder mundano, pero con su caída solo aceleró su subyugación. Las piedras de su nueva Jerusalén atestiguan aún hoy la grandiosidad de su sueño. Y los millones de descendientes de los viejos creyentes en todo el mundo atestiguan el precio que Rusia pagó por ese sueño. Y en esta contradicción irresoluble, en este drama eterno, reside la inmortalidad y la eterna actualidad de la figura del último, gran soberano de la Iglesia rusa.